yo tengo 30 años siendo profesor de finanzas. Soy aún profesor de finanzas y soy profesor de finanzas en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Ellos me mandan un montón de gringos a Chile todos los años por los últimos 20 años. Y por supuesto que mi curso se llama Finanzas del Comportamiento. Pero hay que saber finanzas, ¿fija? Algo en lo cual he estado imbuido desde por lo menos 35, 40 años. Y cuando yo leo esta entrevista y veo lo que dicen, yo, yo lo rajaría en un examen de grado. Rajarlo significa que le pondría una nota con la cual no pasa. Reprobado, dices tú. Reprobado. Sí. ¿Y por qué? Porque vamos por partes, ¿no es cierto? El gobierno anuncia que ENAP les va a dar 400 millones de dólares de dividendos. Digamos lo primero, el año pasado ENAP obtuvo 584 millones de dólares en deuda. Hasta ahí, check, pasó, ¿no es cierto? Pero, y aquí es donde vengo con el primer pero, el año 2018 ENAP perdió 96 millones de dólares. El año 2019 ENAP perdió 8 millones de dólares. El año 2020 ENAP perdió 92 millones de dólares. O sea, esos 3 años acumuló una pérdida de 200 millones de dólares. En el año 2021 ganó 145 millones de dólares y el año 2022 584. Ok, ok. Entonces, una empresa, ¿no es cierto?, que en los últimos 5 años acumula una ganancia de 550 millones de dólares, porque eso es lo que acumula en los 5 años, se despacha un dividendo de 400 millones de dólares. Yo como analista financiero que sigo desde hace más de 30 años y como profesor de finanzas diría, a ver, espérese, pues. Y usted además tiene un plan de inversiones bastante cuantioso, declarado públicamente, y además tiene, estimado señor, un problemita con la deuda, que no es un problemita, es un problemón. ¿Ya? ENAP debe, afírmense los pantalones, señores auditores, los churrines, señoras auditoras. ENAP debe 6 billones de dólares. Escuchó bien, 6 billones de dólares. Y está entregando 400 millones de dólares al Estado. Obviamente, el gerente general o el CFO, como dicen ahí, no pueden decirle no al Estado, porque adivinen qué pasa. La chuleta que les llega es más o menos rápida. Ojo que esta ENAP se rige por la ley 18.046, ley de sociedades anónimas. ¿Ya? 6 billones de dólares de deuda, 1,6 billones de dólares de patrimonio. O sea, más o menos, un poquito menos de 4 veces deuda. Los bancos, esa proporción es 5. Cuando yo miro, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, el nivel de deuda a cobertura financiera, datos que son todos públicos, y los comparo, ahí empiezo a temblar. ¿Te fijas? Pero aquí viene la guinda de la torta, Bárbara. Y por eso estoy molesto. ENAP emitió un bono el 10 de mayo de 2023. Es decir, O en abril, que estoy viendo una noticia en las fines de no, abril, 10 de claro. mayo de 2023. Ya. 10 del 5 del 23. 500 millones de dólares a una tasa de carátula de 6,15. Es decir, 275 puntos base por sobre el bono del Tesoro. Caro, tremendamente caro. Y 3 meses después le va a entregar 400 millones de dólares al gobierno. O sea, emitió la deuda para pagar al gobierno. Porque el dinero es fungible. Entonces mi pregunta primera es, oiga, señor gobierno, ¿por qué no emitió la deuda usted? 500 millones de dólares se lo hacen chupete en el mercado financiero. Y le hubiera costado menos de 275 puntos base.
probablemente un punto menos. ¿Ya? Un punto menos al año, ¿no es cierto?, en 500 millones de dólares, son 5 millones de dólares de ahorro al año. Para tener nociones, más menos. Entonces, aquí es donde yo digo, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el ministro de Hacienda? ¿Qué está haciendo el ministro de Economía? Porque, por supuesto, el señor Gabriel Boric, presidente de Chile, no tiene por qué saber de finanzas, la ministra del Interior tampoco, pero estos señores sí saben de finanzas. O en teoría deberían saber. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué hacer esto, esta escenita de que después de 20 años ENAP va a entregar un dividendo y emitieron un bono para callado, porque ni lo mencionan, hace 3 meses atrás por 500 millones de dólares y van a entregarle 400 al gobierno? O sea, esto se va a sacar las castañas con la mano al gato, porque a lo A mejor el ver, gobierno, espérate, Bárbara, a lo mejor el sí. gobierno no quiso ir a endeudarse por toda la presión política, pero ¿cómo lo hace? Pidiéndole dividendo a una empresa. Y esa empresa que lo que hace es endeuda a ella. Entonces, es bastante cuestionable. No estoy haciendo un juicio político, Bárbara, para que quede claro. Eso que lo hagan la gente que cacha de política. Yo estoy haciendo aquí un juicio de finanzas, de macroeconomía, de contabilidad, de lo que tú quieras. Ese es mi juicio. Ese es mi reproche.